Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias un día más por estar ahí y hoy, como otros tantos, día especial, ¿no? Día especial con tres grandes ponentes y muy queridos y que seguro que esta noche vamos a recibir muchos conocimientos, mucha paz, porque el conocimiento también da paz y mucha sabiduría, sobre todo aparte de personal profesional. O sea, qué importante es todo esto. Antonio, haz tú las presentaciones. Muchas gracias, Juan. Es un placer. Bueno, ya sabéis, tanto Lola, Miguel Ángel y Vicente estuvieron recientemente en Elche en un congreso que organizó Carmen Soriano, del que el año pasado tú, Juan, fuiste ponente también, junto, tú también fuiste ponente. Bueno, pues gracias a los tres por participar. Gracias, Lola, por estar de nuevo en esta casa. Sabes tú que aquí es como si para nosotros es tu casa y cosa que te agradecemos. Vicente, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Peltierra, que está por primera vez hoy aquí con nosotros, ¿no? Yo tuve la suerte, enorme suerte de hablar con Miguel Ángel varias veces en radio y lo pasé realmente espectacular, ¿no? A muchas personas pueden conocer a Miguel Ángel Peltierra, aparte de su enorme labor didáctica que está realizando a través de congresos, ponencias, lo podéis también ver muchas personas que participan o que solemos ver el cuarto milenio con Iker Casillas. Así que, Miguel Ángel, sé bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por invitarme y la verdad estar con vosotros todo un placer, un honor y con los contertulios más todavía y con las personas que están al otro lado de la imagen, pues seguro que vamos a disfrutar de una noche, de un rato maravilloso de hablando de esos temas que tanto nos gustan y tanto nos interesan. Sí. Ajá. Tanto nos interesan y tanto nos sirve, porque esto Por también supuesto. es Bien, importantísimo. bien. Sí. Bueno, pues querida Lola, aparte de que tenemos ese café y congreso pendiente, eh, qué bueno que es que las personas ponen en su trabajo, en su vida, entusiasmo, dedicación, amor, dulzura, para que efectivamente no solamente, y más en vuestro trabajo, el de los tres, sea un trabajo profesional, sino también un trabajo humano, ¿no? Esta parte de darle esa parte de humanidad a la medicina y sobre todo en esos momentos últimos en el cual la persona está soltando, dejando o, o liberándose de su cuerpo, eh, habréis tenido seguramente determinadas situaciones que han aprendido, os ha ayudado a aprender mucho, ¿no? Pero el tema de la muerte, ¿cómo? Las personas que nos escuchan, las personas que nos están viendo, ¿cómo le podíamos cambiar el concepto ese de trágico, crítico, negativo, a algo verdaderamente positivo y hasta inclusive amoroso? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, sí, a ti más si quieres. No, estaba pensando cuando me estabas diciendo que la profesión médica, ¿no? Pues bueno, estamos como más sensibilizados porque estamos más en contacto con el mundo de la muerte o de la trascendencia, ¿no? Y yo estaba pensando, pero qué equivocado está Juan, porque al médico no se le enseña a proteger la vida. Y esa protección de vida significa una lucha y batalla continua contra la enfermedad y la muerte. Y Con frustración. lo cual vivimos en una dualidad, ¿me entiendes? No vivimos en un mundo polar, vivimos en un mundo dual. Vivir por un lado, morir por otro lado. Entonces, son batallas y además, si te das cuenta, el vocabulario médico pues tiene mucho de bélico, y de violento, ¿no? Tenemos armas terapéuticas, ¿eh? O sea que la lucha contra la enfermedad, esta batalla la vamos a ganar. O sea que hay un cierto belicismo y una beligerancia en contra de la enfermedad, lo cual está bien, ¿no?
porque la persona que está enferma acude al médico para no estarlo, para estar sana, pero también en última instancia lo que la enfermedad puede acarrear, que es la muerte. A mí me gusta mejor el término la trascendencia. Las personas trascendemos, ¿no? Nos vamos de este plano, nos vamos a otro plano. Aquí esta vida que tenemos es un suspiro, es un parpadeo, es un nada. No te das cuenta de que has vivido cuando ya te quedan menos años por vivir que lo que has vivido ya, ¿no? O sea que, y además es la única verdad a la que se nos ha revelado universalmente, que un día nos vamos a ir. Todo lo que nace va a morir, todo lo que nace va a morir o va a pasar a otro plano. Y los médicos estamos muy enfocados en la lucha contra la enfermedad y la mortalidad, ¿no? De manera que cuando salen datos sobre mortalidad, pues es el fracaso de la medicina, es a lo que hay que tender a bajar todas esas cifras que, bueno, que está muy bien siempre que sean con calidad de vida y siempre que se viva la vida como hay que vivirla, ¿no? Pero al médico no se le enseña por lo general, y es una tarea, una labor que debería de hacerse en la Facultad de Medicina, no se le enseña a enfrentarse a esa última etapa de la vida y no se le enseña cuáles son las fases o qué es lo que le va a pasar a la persona cuando está en esa última etapa de la vida. Y si se sabe tan poco y se le tiene tanto miedo por parte del personal sanitario, por parte de la población, se le tiene miedo, ¿no? Cuando una persona, o imagínate un médico, una enfermera y esa vida, bueno, pues se está yendo, ¿no? Pues todos entran en pánico, cuando es una cosa aguda, cuando es algo que se va viendo que esa persona va a trascender, pues que muchas veces la misma persona dice, por favor, déjenme en paz, no me pongan más cosas. Eso también se ha humanizado bastante, cuando ya no hay nada más que hacer físicamente por esa persona, pues simplemente mantenerla de una manera confortable, pero eso ahí acaba la labor del médico en el cuerpo, ¿no? Pero lo que es la trascendencia, el mundo emocional, el mundo mental, cómo es el mundo mental de la persona que está trascendiendo, la profesión médica en general no tiene mucho conocimiento, como la población en general, vaya. Sí, pero menos mal que hay médicos conscientes como vosotros que sí que le dais esa parte humana a la profesión de la medicina, que me parece a mí extraordinaria, por supuesto, pero esa parte humana me parece un paso más adelante dentro de esa trascendencia, ¿no? Y por eso, Claro, pero para no sé, darle esa humanidad a esa última parte hay que conocer cómo el humano trasciende al otro lado. Qué bueno. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí, y a mí me gustaría que compartiéramos con las personas que nos están viendo o oyendo cómo debería de ser un acompañamiento personal a esa persona que se está yendo. Claro, yo hay muchas cosas de lo que ha dicho Lola, estoy de acuerdo. Estamos en esa batalla continua, que por muchas batallas que ganemos vamos a perder siempre la guerra, pero ¿realmente la perdemos? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente la muerte existe? El fallecimiento, desde luego, sí, pero nuestro ser se acaba ahí. Yo creo que lo primero que nos teníamos que preguntar, sobre todo con respecto a lo que me está diciendo. Hoy en día hemos perdido muchas veces ese ánimo para acompañar a las personas, para unirnos en ese trance que todos y cada uno de nosotros vamos a pasar a lo largo de nuestra vida. Uno antes, otro después, uno por un concepto, otro por otro. Pero aquellas personas que se pueda llevar, que se pueda acompañar, que puedan tener una patología y que podamos estar con ellos, evidentemente ahí ya
historia desde Sir William Fletcher Barrett o de Hislop, por ejemplo, que en 1907 ya hablaba de esa muerte o ese efecto o elementos que ocurrían con los moribundos. Yo creo que, evidentemente, perder a un ser querido es un trance muy difícil, pero muy difícil con el apego humano, no por otra cosa. El apego es uno de los grandes problemas, por así decirlo, o elementos que hacen que nosotros queramos estar junto a esos seres. Pero el fuego vital, como decían los griegos, ese alma vital, como decían los egipcios, se va apagando. Y poco a poco tenemos que acompañar a ese tránsito. Y no es de ahora, el tránsito, el cambio del ser humano a otra esencia completamente distinta, a otro mundo completamente distinto, y no un tema de creencias, sino realmente hay ya una serie de indicios, no vamos a hablar ya de evidencia, pero sí una serie de indicios importantísimos de que realmente hay algo ahí. Acompañarlo con serenidad, acompañarlo con amor, sobre todo, acompañarlo con darle esa mano, incluso a las personas que puedan estar en coma y estudio, y nos lo puede contar mucho mejor Raed, sobre cuando un paciente está en coma, te acaba escuchando. Cuando hay estudios de que la persona te puede oír, incluso pacientes que se han despertado y que han estado escuchando conversaciones. Digo por conversaciones, ellos sabéis que soy otorrino y es ese último eslabón que nos conexiona con ese mundo exterior. Otra cosa es que puedan responder, pero ese fin, ese último latido, que evidentemente todos morimos por parada cardiorrespiratoria, no hay otro método que yo sepa que por lo que muere uno, ese último latido hay que estar acompañado en presencia, o hay veces en ausencia, hay veces que una persona puede estar lejos, pero puede dar esa fuerza, esa energía, ese acompañar a la persona. Desgraciadamente, hoy gran parte de las personas fallecen en los hospitales, muchas veces solo. Hemos visto en el tema de la pandemia, desgraciadamente, que no han podido estar acompañados por sus familiares queridos, pero realmente se le puede también realizar un acompañamiento a distancia. Yo no sé si la persona en este mundo lo va a sentir, pero hay que decir que esos indicios que tenemos cuando uno investiga todo el mundo que rodea a la experiencia cercana a la muerte, a la vida, hace que nosotros intuyamos que hay algo muy diferente a esta vida que vivimos. Por lo cual, el acompañante, como vuelvo a decir, lo sabemos de tiempos ancestrales, esos psicopompos que vemos en el papiro de Ani, por ejemplo, egipcio, esos psicopompos que van trasladándonos de un mundo a otro, o en el Bardotodol, esa transmutación que produce el cuerpo a la esencia, es lo que la persona que está al lado puede ayudar a ese último aliento vital que se ha hablado y que realmente el ser humano más tarde o más temprano acaba pagando. Por lo cual, ese acompañamiento que yo digo que en muchos casos se ha perdido, porque antiguamente el acompañamiento se hacía en las casas, incluso lo que era el velatorio se hacía en las casas, con todos los pros y todas las contras que había, se ha perdido y se ha enfriado. Incluso el acompañamiento en cementerio y otros lugares de encerramiento o incineración, que es lo que hoy en día se hace, pero ese apoyo a la persona que ha estado ahí es fundamental para que ese ser humano, que a fin de cuentas ha pasado por la vida, como pasaremos todos y cada uno de nosotros, demos esa pequeña huella, ese granito de arena de estar ahí y pasar, ya digo, por esos indicios que tenemos, a ese otro lado, a ese otro historia. No sé cómo será. Yo creo que solamente lo conoceremos cuando pasemos ese portal, esa última puerta que nos queda por pasar a todo y cada uno de nosotros. Sí, sí. Gracias, Miguel Ángel. Vicente, el saber o el creer que la otra parte existe
nos ayuda a morirnos más en paz. Seguro. Ahí, primero, entender que la muerte no es un problema médico, por más que, como lo vivimos, parezca que tiene que ver con la enfermedad. Morir tiene que ver con que estamos vivos y eso es fundamental. En segundo lugar, lo que, lo que llamamos muerte es algo que está muy distorsionado. La muerte no existe, solamente es una transición entre estados y la podemos vivir como una transformación que nos conecta con una conciencia no dual. Me da igual que lo llamemos universo, Dios, lo que sea. Pero lo que cambia en esa dimensión es que en este patrón materialista desaparece la dualidad y eso es algo que podemos hacer, trabajarlo durante toda la vida. Por lo tanto, cuando llega ese momento que llamamos el final de la vida, quizá merezca la pena cambiar esa visión porque en realidad todo lo que llamamos vida se ha muerto continuamente, ha desaparecido. Todo lo que hay que llamamos vida está en el pasado, ha desaparecido y solo tenemos lo que llamamos presente para transformar lo que se ha muerto en realidad y crear el futuro que viene ahora, que es en realidad donde está la vida. Si cambiamos eso, le quitamos el juego a la mente de estar agarrado a aquello que nos hace sufrir por el miedo a perder. Morirse no es lo que parece. Morirse es un proceso continuo a lo largo de cada instante desde antes de nacer y que simplemente es un proceso de continuo cambio, transformación y en ese nivel de la posibilidad que tenemos creciendo y expandiendo nuestra conciencia a lo largo de esta dimensión, lo que hacemos es trascender lo material simplemente en eso que llamamos morirse. Todo esto, si lo vivimos y nos acercamos a esa experiencia que se puede producir en muchos momentos y que la podemos reconocer, hará que desaparezca el miedo a ese cambio, que no es un miedo diferente a todos los cambios que vivimos a lo largo de la vida. En realidad, algo que nos hace sufrir y que nos hace buscar la seguridad por medios que no nos llevan a ninguna parte a que de verdad controlemos el futuro, toda la vida, todo lo que tememos perder nos produce miedo. Y eso tiene que ver, el miedo tiene que ver con el cambio. Hablar de morir tiene que ver una vez más con que algo está cambiando y me quiero agarrar a lo que ya conozco. Un juego de la mente. Si dejamos de agarrarnos a las cosas, si dejamos de disolver los apegos, podremos entrar en esa dimensión que por un lado transforma la realidad cotidiana y por otro lado, más allá de transformar lo material, se trasciende a la dimensión de lo inmaterial, de lo no dual, de la conciencia. Las investigaciones actuales trabajan mucho en esa dimensión de entender y buscar para llevar al lenguaje de esta dimensión el conocimiento, el acercamiento a la experiencia de la conciencia. Ahora mismo, pues, estoy haciendo este encuentro desde Inglaterra, donde tenemos un congreso mundial de científicos para trabajar en algunos experimentos que estamos haciendo de cómo las experiencias cercanas a la muerte producen cambios en la materia. Y en ese punto, pues, el grupo con el que estoy trabajando, pues está pues, gente como Peter Pfennig, Vasily Vasius, Jeff Dune, y nos reunimos ahora una semana para discutir y además intentar darle una estructura científica al lenguaje de lo que entendemos por conciencia, mente, pensamiento, que es confuso cuando a veces se utilizan términos diferentes para hablar de las mismas cosas. Vamos a ver si se saca un documento que, basándose en dónde está la ciencia actual y el grupo con el que estamos trabajando, pues se pueda dar contenidos a un lenguaje que facilite la comunicación y desmitifique algunos aspectos que tendemos tendencia o a colocar en los términos de lo esotérico, como que es algo que no tiene una manifestación real, y
que tengamos un lenguaje que científicamente sea aceptable para poder hablar de otras dimensiones que se aceptan en la física y curiosamente parece lejanos al pensamiento social, y eso nos acercaría al proceso de morir, a entender qué significa morirse y sobre todo a aprender qué significa morirse para vivir mejor, que es mientras estemos aquí de lo que se trata. Sí, sí, en realidad esta tarde tenía yo una conversación con una clienta y hablábamos de la muerte y los dos estábamos de acuerdo que la muerte en España o en Europa o en la parte occidental es un poco como tabú, ¿no? La parte oriental se toma como algo más normal o algo más que es así y ya está, pero aquí lo tenemos como tabú, ¿no? Y también me preguntaba, Lola, me preguntaba esta mujer esta tarde que decía, bueno, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí que le tengo miedo al dolor. ¿Morirse duele? Duele, la enfermedad que tengas puede doler, ¿vale? Morirse no duele, porque morirse es el cambiar de estado de conciencia, ¿vale? Eso lo hacemos todas las noches, cambiamos de estado de conciencia. Cuando dormimos estamos en un estado no ordinario de conciencia, ese sueño, ¿no? Y es muy fácil. De hecho, mucha gente equipara el sueño a la muerte, ¿no? Porque es pasar a otro estado de conciencia. De hecho, todas las investigaciones que se están haciendo que tratan de acaparar, de atrapar qué es la conciencia, que todavía no lo sabemos, la conciencia, el espíritu, el alma, la esencia de lo que somos, esa parte que no muere de nosotros, no se sabe, o sea, las últimas investigaciones apuntan a que esa conciencia no está dentro del cerebro, sino que estaría como rodeando al ser humano, ¿no? De manera que la salida de la conciencia, pues, y eso lo cuentan mucha la gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte, lo cuentan, ¿no? De repente salí de mi cuerpo, ¿no? Y fue tan fácil, y de repente yo ya me vi en el techo, ¿no? Y era sumamente fácil, o sea, desprenderse de este cuerpo material resulta muy fácil, quizás porque esa conciencia no está atrapada totalmente en el cerebro, sino que usa el cerebro como un receptor de radio, como una antena, de manera de cuando el cerebro ¡pum!, se apaga, bueno, pues la vibración, esa vibración que ha conectado con la antena que puede ser el cerebro, pues queda libre. Y eso te lo cuenta muchísimo en la experiencia cercana a la muerte. Lo libre que se sienten cuando el cuerpo deja de respirar, ¿no? Cae en parada cardiorrespiratoria y ya está, inmediatamente. O sea, ese momento no duele, al contrario, las personas lo sienten como una liberación Liberación, ¿no? Sí. de esta pesadez, y además uno lo puede hasta imaginar, ¿no? Que con los años el cuerpo hasta que te pesa más, ¿no? O sea, que la densidad la sientes todavía más pesada, ¿no? Sí, De sí. hecho, mucha gente no quiere volver luego otra vez al cuerpo cuando le dicen, no, mira, es que no es tu momento, ¿eh? Eso es otra historia. ¿Quién decide que no es tu momento? Lo hemos decidido antes. En ese momento la gente que tiene esa experiencia cercana a la muerte se da cuenta de que efectivamente no es su momento. Luego cuando llegan han olvidado varias cosas, me hablaron pero ahora se me ha olvidado porque tengo que vivir esta experiencia sin acordarme de aquello, porque si no, no la voy a poder vivir bien y voy a estar sugestionado. O sea, resumidas cuentas, ese último aliento, la muerte no duele, no duele porque, como digo, la última Efectivamente, investigación como es una liberación, ¿no? Sí, que sí. la conciencia no está localizada en el cerebro, sino que nos estaría rodeando, de manera que cuando el cuerpo se desploma, pues la conciencia es que ya está fuera. Y ya O sea, está. es que ya está. Lo que No duele, hay, no hay un fin. no hay un fin.
No hay un fin, no hay un principio. Nosotros vivimos en esta dualidad, como decía Vicente, entre nacer y morir, y parece que las dos cosas son polos que, no se que son duales, ¿no? Y que no se pueden unir. Pues no, esos son dos polos de la manifestación de la vida. Todo lo que nace muere, todo lo que muere nace. Y hay una parte de nosotros que no ha nacido nunca, con lo cual no va a morir nunca. Y esa es la parte que estamos intentando desde la ciencia, desde la espiritualidad, intentar acceder a ella con la mayor conciencia posible. Lo que duele es algún tipo de enfermedad que te pueda estar doliendo al instrumento que utiliza la conciencia para tener esta experiencia humana, ¿no? Pero ahora hay tantos medicamentos para el dolor que hoy en día en la sociedad occidental nadie tiene por qué tener dolor, eso lo saben muy bien. Pues bueno, los médicos generalistas, claro, porque acabamos poniendo tratamientos para personas que en esos últimos momentos pues pueden tener algún tipo de dolor, ¿eh? Pero te aseguro que está toda la gama de los mórficos, de las morfinas, y las personas hoy en día trascienden de una manera tranquila, relajada, no trascienden en un puro grito ni en un puro dolor, ni mucho menos. Eso es lo que se llamaría ahora, o se le llama ahora paliativos. Paliativos, claro, sí, 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 que fíjate que cuando ya la persona la mandan a paliativo es una especie de que está desahuciada en el sentido de que solamente le queda trascender. Y yo tengo casos, como lo tendréis mis otros compañeros, de personas que la han mandado a paliativo y se han curado, ya sin recibir ningún tratamiento, sin recibir nada, ¿no? Se han curado y llevan ya 30 años sin paliativos y sin nada. O sea que la enfermedad que te lleva a paliativos también se puede curar y algunas veces de una forma que aún no conocemos cómo, llamamos remisiones espontáneas, y que también parece ser que tiene mucho que ver con esa conciencia que nos envuelve y que tiene mucho más poder del que nosotros nos imaginamos. Nos imaginamos que bien. Sí, Antonio. Sí, vamos a ver. Hay varios comentarios pero bueno, voy a andar por orden. Miguel Ángel ha hecho una referencia, nuestros compañeros han hecho referencia a las ECMs, ¿no? Si no mal recuerdo, tú tuviste una ECM, ¿no? Entonces, esta ECM, cuéntanos un poco cómo fue y cómo ha influido después en tu actividad médica o tu labor divulgativa, ¿no? Yo creo que tener una experiencia cercana a la muerte para cualquier persona es un antes y un después. Por mucho que estuviese investigando anteriormente la experiencia cercana a la muerte, como, y lo digo muchas veces, cómo explicarle a un ciego de nacimiento que el color rojo es el color verde. Uno se lo puede explicar, pero jamás ellos lo van a saber, a no ser que sea como el estudio de Kenneth Rings, pacientes que eran ciegos y describían perfectamente su alrededor, con una serie de datos concretos, no de nada abstracto. Pero cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, hay que decir que te transmuta la vida, incluso el concepto de vida. Una cosa es la teoría que realmente pueda tener uno cuando estudia medicina. Yo digo que es muy diferente que te lo cuenten a vivirlo. Cuando alguien te cuenta algo, tú puedes decir, pues alguien te puede decir, nos vamos por ejemplo a la obra del perfume de Rumi, un perfume, te lo pueden explicar, pero hasta que tú no lo hueles no sé lo que es. Una experiencia cercana a la muerte es algo similar. Por mucho que tú lo quieras explicar, siempre las palabras van a deteriorar el concepto y lo que ocurre. ¿Qué sucede? Te transmuta, te transforma la vida. El concepto de la vida, pierde uno el miedo a la muerte. Una de las cosas de yo en investigaciones una y otra vez y otra vez y otra vez intento valorar y es uno de los elementos que te encuentras de forma continua. Hace un tiempo hablaba con una persona de
bueno, que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Él decía incluso que no le había cambiado la vida. Después de la conversación, él mismo admitió que su vida había cambiado, pero sobre todo el concepto de la vida y la muerte. La vida como algo pasajero, que realmente estamos aquí y que hay que disfrutarla, y que es que nunca mejor dicho, hay que vivirla, y otro el concepto de la muerte, que es algo muy diferente, no voy a decir otra vida, pero algo muy diferente que vamos a tener después de esta vida, después del fallecimiento. Por eso comentaba si la muerte existe, la muerte como fin de la persona. Pensemos que hay muchos autores, entre ellos Peter Fenwick o Pittman Lommel, que piensan que nuestra conciencia se encuentra fuera de nuestro cuerpo, que realmente nosotros tenemos como una especie de nube y nuestro cuerpo lo que hace es captar esa energía, esa frecuencia, esos conocimientos y adaptarlo una y otra vez a nuestro vivir. Y realmente lo que sucede en una experiencia cercana a la muerte es esa transmutación, ese acercarte tanto al límite, a esa navaja, ese filo de la navaja, que sabes que en el otro lado está el fallecimiento, está lo que hay después de la muerte. Te asombra, te asombra lo porque realmente te asombra qué es lo que hay, porque claro, en mi caso fue un accidente de moto con diversos tipos de fracturas, un dolor intensísimo que tenía que tener. En cambio, la experiencia cerca de la muerte había desaparecido cualquier tipo de dolor. Un dolor que, si ponemos en una escala de una clínica del dolor que anda de 10, pues estaría el 9 o el 10 sobre 10. Cuando estaba en esa experiencia cercana a la muerte no tenía dolor, todo lo contrario. Paz, tranquilidad, bienestar, muchas veces, sobre todo al principio, perplejidad, porque claro, yo veía a mis compañeros en la sala del hospital manejar mi cuerpo pues como el que está viendo una obra de teatro, incluso como en un momento determinado ciertas personas entran y salen de esa sala de urgencia, de esa sala de crítico, y como en un momento determinado te encuentras, por eso comento, en un lugar donde una visión de ser, en mi caso, en otros elementos es totalmente, o en otros casos totalmente distinto, pero como esa sensación de paz, bienestar, tranquilidad, es que por mucho que quiera utilizar el lenguaje, voy a corromper la realidad que viví en ese momento. Y digo viví porque realmente yo estaba allí, mi conciencia estaba en aquel momento allí. Por eso digo que en ese momento mi cuerpo andaba en una parte, en la sala de urgencia, en la sala de crítico del hospital, y mi conciencia estaba vagando, viajando, transmutándose, cambiando de lugar. Cuando ya vuelve otra vez lo que es tu ser, como el que mete en un, yo digo los embutidos esos antiguos, aquellos que tienen un poquito más de edad lo van a conocer, esos embutidos que venían en lata, pues como intentar a aquellas personas más jóvenes de meter algo a presión en un lugar y que realmente os embutáis en ese elemento. Eso es lo que ya te encuentras cuando vuelves otra vez a este estado de conciencia que tenemos, conciencia con NS, conciencia de saber que estamos aquí. Y después viene la conciencia con N solamente, de decir, oye, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha ocurrido? Eso que me han contado muchos pacientes, muchas personas, me ha sucedido. Y claro, te empieza a plantear una serie de dudas, una serie de respuestas, desde que pueda ser una alucinación que has tenido por el dolor, por el trauma, a una realidad que has vivido en un momento determinado. La conclusión es que ha sido una experiencia tan real como esta charla que estamos realizando ahora mismo. Si esto que estamos realizando no fuésemos a la Edad Media, pues dirían que era imposible, posiblemente acabaríamos todos quemados en la hoguera. En cambio, hoy en día lo vemos como una cosa normal y habitual. Pues algo así, diferente, pero real, es lo que es una experiencia cercana a la muerte. Y menos mal. Muchas gracias. Dicen, sí, Juan, yo quisiera hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Miguel Ángel. Dos comentarios, mejor dicho. Uno, que el Instituto Gallup en Estados Unidos ha hecho alguna prueba en las cuales que entre un 10 y un 15% de la población
ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Es una cantidad lo suficientemente sustanciosa como para que se tome muy en cuenta, ¿verdad? Y también, por otra parte... Antonio, Pitman-Lommel refiere Sí. 18% y Bien. Sam Parnia, otro de los grandes investigadores, habla en el Aware sobre un 9%. O sea, tenemos ahí ese margen que realmente es una gran parte, ojo, de personas que tienen experiencia cercana a la muerte. Pero una de las cosas, y perdona solamente una puntualización, es que en muchos casos se refiere que hay muchas personas que no recuerdan la experiencia cercana a la muerte por la medicación que se le aplica. Es uno de los pequeños elementos que nos han dejado ver del Aware 2 o de esa investigación que todavía lleva a cabo Sam Parnia, que realmente posiblemente sean muchos casos. El tema es que, claro, si no te ponen ninguna medicación, cuando tú eres capaz de conocer o reconocer, ¿cuántos casos habrá que se puede saber, pero que por o debido a la medicación que está en una UCI o en una sala de urgencia o en un hospital o en un quirófano, la persona olvida? Sabemos que hay medicaciones como el midazolam que te hace olvidar, por ejemplo, pues que te están haciendo una gastroscopia, pero realmente ha sucedido y tú en ese momento incluso puedes estar casi viviéndolo, pero produce esa amnesia lacunar que realmente desaparece esos recuerdos. Por lo cual, Antonio, posiblemente haya muchos más casos. Bien. Bueno, ahora después, cuando Vicente hable, te voy a hacer también otro comentario. Gracias, Miguel Ángel. Sí, Vicente, otra de las cosas que yo me he encontrado es que, sobre todo en estos tiempos que hay tanto cáncer, es cuando ya hay una persona que los médicos o a los familiares le han dicho, bueno, ya no le ponemos quimio, ya no le ponemos nada porque esto es un tiempo. ¿Es bueno o no es bueno decírselo al paciente? Sí, siempre. A veces nos planteamos desde fuera cómo proteger al paciente y perdemos de vista, por un lado, que el derecho del paciente a conocer lo que le pasa es un derecho de la persona. Por lo tanto, no nos tendríamos que plantear nunca si es bueno o si es malo, sino estar comunicándose con él y, en todo caso, preguntarle para que reciba la información de forma secuenciada según lo necesite. Y en eso es fundamental no perder de vista la autonomía de las personas hasta el final de lo que llamamos vida y la obligación que tenemos tanto los profesionales como los acompañantes de respetar siempre esa autonomía. Y por otro lado, algo que tiene que ver con un paternalismo que tenemos en nuestra cultura excesivamente desarrollado según mi punto de vista, nos creemos que ocultando una información estamos protegiendo a quien en realidad sabe exactamente lo que le está pasando, tiene conciencia de que está, no tanto de la enfermedad con los diagnósticos ni en concreto con los detalles, sino la conciencia de qué está pasando en su cuerpo. Todo el que se muere sabe lo que se está acercando, aunque utilice un lenguaje también en la misma dimensión para tratar que no sufran los que están alrededor. Con eso lo que se produce es una incomunicación. Muchas veces los que acompañamos, los profesionales, decidimos no dar una información al paciente porque es más cómodo, porque no nos pone delante de la dificultad a la hora de tener que manifestar hasta dónde podemos llegar. Y con eso perdemos de vista que estamos ahí para aliviar el sufrimiento, no para ignorarlo ni para ayudar a que lo ignoren. Nuestra obligación en todo caso es cómo ir descubriendo lo que cada persona necesita en cada momento para ir adecuando la comunicación a el momento y con nuestra manera de estar ir dejando que descubra, que se dé cuenta de lo que está pasando mucho más que yo mande la información con los datos que tengo. La clave es establecer una comunicación basada en la confianza, no transmitir ni volcar una información de datos que
normalmente con la manera de decirlo de los profesionales va a llegar muy poco de esa información, de esos contenidos a quien los tiene que manejar. Siempre en eso hay una obligación del profesional que normalmente no se cuida y no hay una confianza en los pacientes de que conocen lo que está pasando y necesitan más vivir desde la confianza esa situación, ese proceso, mucho más que de brindar una supuesta seguridad, unas expectativas que solo generan un sufrimiento extra y totalmente innecesario. Un 85% del sufrimiento en esas situaciones es evitable y cuando nos equivocamos a la hora de acercarnos a cómo aliviarlo, lo que hacemos es alimentarlo. Y eso es responsabilidad nuestra, falta de respeto a la persona que está, a la cual le quitamos la oportunidad de que viva en profundidad lo que en realidad sabe y una incomunicación que tiene una consecuencia importante, no solo para el que se va, sino también para todos los que están alrededor. Es importante. Sí, Antonio. Además, perdona, voy a hacer un pequeño comentario. Al hilo, Vicente, de lo que estabas diciendo, cuando una persona está en trance de que se va e intentan decirle, bueno, que no pasa nada y tal, ya sabes, lo habitual es ese paternalismo que decías tú antes, ¿no? Muchas veces se le priva a esa persona la oportunidad maravillosa de despedirse de una manera de sus personas más allegadas, ¿no? ¿Es posible eso? Es posible, pero volvemos a tener una visión desde el que acompaña sus prejuicios y sus necesidades. Para morirse, el proceso de morir es una progresiva desconexión de todos los sentidos que nos conectan con el mundo que nos rodea y eso es algo progresivo. Las formas de despedirse que llamamos es algo que tiene mucho más que ver con la construcción de la mente en esta dimensión. Probablemente ha habido mucho más momentos en que se han ido cerrando capítulos y eso para el que se va probablemente ocurre y quien está acompañando a veces no es consciente de todos los mensajes de alguien que se está despidiendo y se está despidiendo, disolviendo todos los vínculos. En eso lo que se disuelven son los vínculos materiales, se disuelven las emociones que se han compartido, pero nunca se disuelve lo esencial, que es el amor. Si el amor está, que es indisoluble, y está de una forma desapegada, está de una manera en que no se manifiesta como que como te quiero no quiero que te vayas y como te quiero te voy a hacer daño si me voy, sino que se vive desde la experiencia del amor compartido, transversal, permanente e indisoluble. Cuando uno se muere, el que se queda y el que se va van a hacerlo con total conciencia y trascendiendo todas las cuestiones que nos tienen atados a los apegos, a las expectativas y al sufrimiento. Gracias, Miguel Ángel. Lola, hay una pregunta para ti, bueno, ya ha contestado algo Vicente, que habla, Miguel habla de que Antonio, una persona bajo los efectos de los paliativos y que de repente ya no habla, ni se mueve, ni nada, esa persona oye, bueno, oye no, ella es consciente de lo que le está pasando. Bueno, verás, sabemos qué es lo que puede estar pasando por otras pacientes que han tenido lo que se llama mejoría de la muerte, ¿vale? Hay gente, uno nunca sabe exactamente qué está pasando en la mente o en ese momento en esa persona. Tú la tienes en coma o la tienes sedada, ¿me entiendes? Está en paliativo, la tienes sedada, para que la respiración vaya mejor, no tenga dolor, esté confortable, etcétera, ¿no? Sabemos por otros pacientes de que en esos momentos la conciencia está y no está. Está con un pie aquí y con un pie allí. No se acaba de desanclar todavía porque mientras que hay latido cardíaco, hay actividad cerebral, esa conciencia puede estar todavía pues
transmitiendo, vamos a decirlo así, porque el cerebro sería como una especie de receptor, pero sí es verdad que pasaría ya muchos periodos en el otro lado, haciendo lo que se llama el tránsito. Y eso sí que nos lo cuenta gente que ha tenido pues esa mejoría de la muerte y que de repente pues se despierta, y algunos dicen, ¿qué hago yo todavía aquí? Es muy interesante el lenguaje que tiene la gente que está trascendiendo. Deberíamos de apuntarlo porque nos va a dar muchas pistas de qué está haciendo esa conciencia en esas últimas etapas de la vida. Si el personal sanitario, el familiar, empezara a apuntar todas esas cosas que está diciendo la persona, nos daría después muchas pistas, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se despierta, y me contaba el caso una paciente que, bueno, que el nieto que se había despertado a su abuela, bueno, ya estaban esperando pues eso, ¿no? Que trascendiera, pero de repente se despertó y dijo, mira, he estado en una habitación blanca. Es que es muy frecuente esto de la habitación blanca, ¿eh? Una habitación blanca, he estado allí, alguien tenía que venir a esperarme, alguien tenía que estar allí, pero como no había nadie, pues he dicho, me voy a volver, voy a esperar a que haya alguien. Estaba esperando a que alguien estuviera allí en esa habitación de espera para que viniese a recogerla. Como no había nadie, pues volvió en sí. Al cabo de 2 o 3 horas volvió otra vez a caer en el sopor y ya no se despertó, ¿no? Pero el nieto me contaba esta experiencia y me decía, bueno, a mi abuela, ¿qué es lo que le pasaba? Claro, nosotros, todos los que estamos aquí, que tenemos ese conocimiento porque nos ha gustado, porque lo hemos estudiado, pero la importancia del conocimiento es a lo que me vengo a referir. Lo que yo he contado no ha asombrado, os parece algo natural, coherente. Entonces, muchas veces las cosas que dicen los pacientes que están trascendiendo no es bajo el influjo de ninguna medicación. Y si sabemos o si supiéramos todo lo que son las fases de esa transición, de cómo nuestra conciencia va trasvasándose de poco a poco al otro lado, pues entenderíamos mucho mejor cuál es el estado mental del moribundo y entenderíamos mejor cómo acompañar a nuestros seres queridos y entenderíamos también mucho mejor cómo decirle a una persona, pues mire usted, hemos agotado todas las armas terapéuticas y en un momento determinado nuestra conciencia trasvasa de un plano pues a otro plano. Entonces hay que prepararse, pues para ese tránsito, para ese trasvase, ¿no? de conciencia. Yo hablo así a mis pacientes y a los familiares y lo entienden perfectamente. Es como que en el fondo todos sabemos en el fondo lo que nos va a pasar, como que ya engarzo con la reencarnación, como que ya hemos vivido otras vidas, como que ya hemos abandonado el cuerpo en otras ocasiones, como que cuando ya te dicen, mira, es que te llega la hora de volver a casa y de trasvasar tu conciencia, la gente lo entiende, no te dicen, pues me alegro. Incluso hubo un paciente, el marido de un paciente me dijo, gracias doctora, gracias. Porque hasta entonces, pues, entre falsa esperanza, bueno, lo mejor es que esté calmadita, bueno, pues me comprende, la familia ve con los ojos lo que está sucediendo, pero nadie le está hablando claro, y hablando claro no es decir, mire usted que se va a morir su mujer, no, hombre, no, porque además no es cierto, no es real. La señora estaba trascendiendo y cuando la persona trasciende, la muerte es como que la muerte abre un portal entre dos mundos.
Y en ese portal entre dos mundos está la persona que está trascendiendo y el acompañante también está. Y algunas veces los acompañantes también pueden sintonizarse entre ese portal que se abre entre los dos mundos. Así es. Eh, Miguel Ángel, creo que tú tienes unos pocos minutos porque tienes también otra entrevista. Así que como son -10, algo que te gustaría compartir ya directamente, en vez de preguntarte algo, prefiero que, pues me gustaría compartir con vosotros esto. Se están hablando de temas súper interesantes. Sí. Sobre todo, yo quiero decir a aquellas personas que tengan un familiar, que tengan algún amigo, algún conocido, a alguien cercano, pues que estén en ese tránsito. Quiero transmitirle de que con los indicios, y aquí estamos 3 médicos, que cada uno con su visión, cada uno seguro que vamos a tener de esa misma realidad una visión cercana, pero a la vez diferente, que los indicios que tenemos, siempre digo los indicios porque no podemos tener en la ciencia, hablamos mucho de elementos constatables, pero tenemos los indicios también nos sirven para buscar qué es lo que puede haber, que la muerte evidentemente no es el final, que hay algo muy diferente, de que tenemos esos conceptos de que todo se acaba con la muerte, ese concepto de que ahí se acaba, muere el cuerpo, lo queman, lo entierran, o bueno, le hacen lo que sea y ahí se termina, que no, que realmente el ser humano somos mucho más que este cuerpo, que muchas veces nos dan muy malas pasadas, uno de una forma, otros de otra, pero que realmente hay algo muy diferente y lo vemos en esa experiencia cercana a la muerte, en esa mejoría después de la muerte, incluso en pacientes con Alzheimer que han mejorado y que han sido capaces de hablar, de despedirse, de bueno, preguntar incluso cómo están ciertos familiares, y cuando un cerebro con Alzheimer que realmente no tenía ninguna relación desde el punto de vista científico de qué es lo que ocurre. La medicina conoce muchas cosas, pero otras muchas cosas las desconoce, y de hecho vamos avanzando a base de hipótesis, de teoría y alguna vez de alguna tesis. Cuando esas tesis caen, de nuevo empezamos con hipótesis, con teoría, y realmente lo que intentamos construir es esa realidad, esa verdad que vamos buscando, y que la ciencia, a fin de cuentas, cada uno en su parcela, vamos buscando desde el estudio pues, de experiencia cercana a la muerte con resonancia magnética, con diademas de flujo, cómo en un momento determinado se puede ver cómo una persona pues, en un estado que realmente sería más complicado que su cerebro funcionase, está funcionando. Cómo en una experiencia cercana a la muerte se puede ver cómo el cerebro, el hipocampo, empieza a funcionar, cuando hasta hace muy poquito se pensaba que eso era prácticamente imposible. De hecho, son estudios que se van desarrollando también a base de la tecnología que va avanzando. Quizás no queda mucho por conocer, yo quitaría el quizás, nos queda mucho por conocer, mucho por investigar, y que yo creo que ese escalón que poquito a poquito tenemos que ir subiendo para el conocimiento, porque yo creo que sería el gran conocimiento del ser humano, el poder constatar que hay vida después de esta vida, de decir, podemos decirlo ya desde el punto de vista científico, no solo por esos indicios, sino por esa realidad constatable que encontramos. Pero es que eso mismo que estamos hablando ahora, posiblemente hace 100 o 200 años podían hablar pues, de enfermedades pues, como el mal de Pot, o como enfermedades como la aparición de bacterias o de otra cuadro de enfermo. Realmente yo creo que el ser humano es un gran misterio y que hay mucho más aparte de este cuerpo físico que tenemos. Qué bueno. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que tenías a las 10 o algo así. Sí, sí. Cuando tú decidas, gracias de corazón. Esperamos poder contar contigo en otro momento y seguir disfrutando. Despedirme de vosotros, daros las gracias. Realmente parece que muchas veces confluyen las circunstancias. Os dije que una entrevista antes
la vuestra y una posterior. No suele suceder, pero bueno, no sé si esa famosa ley de Murphy, la casualidad o la causalidad, suelen concurrir. Pero de verdad quiero daros las gracias a vosotros por la invitación, a mis compañeros médicos, por esa investigación que sé que están haciendo cada uno en su campo. Yo creo que esa gotita o ese granito de arena que todos somos capaces de poner, al final se puede construir un gran campo, que es el conocimiento, que a fin de cuentas es lo que vamos buscando. De verdad, muchísimas gracias a todos y a esas personas que están ahí detrás del programa, detrás de la pantalla, que están viendo, que, bueno, que reflexionen, que tomen las decisiones por ellos mismos y que, bueno, que en estos casos yo creo que es mucho mejor discernir por uno mismo y sacar las conclusiones, que seguro que muchas de ellas van a concordar con las que nosotros tenemos. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, Chao, adiós. Miguel Ángel. Gracias, Miguel Adiós. Ángel. Vicente, ¿qué nos puedes contar de esto que estás haciendo en Londres, que seguramente es interesantísimo, de lo que se pueda contar? En Broughton, no en Londres. Estamos trabajando un grupo que llevamos ya mucho tiempo haciéndolo y que nos reunimos presencialmente durante 5 días primero para poder hablar en directo de todo el tema de la conciencia y cómo la conciencia es capaz de modificar la materia a través de eventos como la intención. Durante 5 días pues estamos reuniéndonos y hablando sobre esto, que además supone el darles contenidos en el lenguaje, en diferentes lenguas, lo que cuando hablamos de la conciencia, ¿qué es? Cuando hablamos de la consciencia con ese, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de la mente, ¿qué hay en esas palabras? Cuando hablamos del cerebro, ¿de qué estamos hablando? Pues tratamos de darle contenidos para llegar a un acuerdo que tenga base en todas partes. Después, estamos compartiendo varios proyectos que hay puestos pioneros en el mundo. En la UCI del Hospital Universitario de Elche, pues hemos puesto en marcha un proyecto que está analizando las correlaciones que se crean con generadores de números aleatorios de ceros y unos, cómo se modifica la aleatoriedad generando pautas cuando se producen situaciones como el proceso de morir o eventos importantes como la presencia o no de la familia, como el tipo de emociones, qué es lo que ocurre en el entorno del morir y cómo eso, que es algo inicialmente abstracto, pero que genera un campo de energía en torno a la persona que se muere y sus acompañantes, esa energía se manifiesta modificando la materia, modificando cómo las secuencias de bits, de ceros y unos, dejan de ser algo que ocurre por azar. Los primeros datos que tenemos de esta investigación pues demuestran que la hipótesis es cierta y confirmable y bueno, es el primer experimento en el mundo que se hace así, porque no hay ningún contacto entre los generadores de números aleatorios y las personas ni la familia. Están sin ningún contacto y además hay aparatos que están en la habitación y en lugares lejos de la habitación donde está alguien muriéndose. Y bueno, pues hasta ahora lo que se ve es que el azar se modifica, la materia se modifica con un estado de la conciencia. Después de estos días que nos reunimos el grupo de investigación a nivel mundial, hay un congreso en el que participan ya diferentes profesionales y es abierto también a cualquiera para asistir, en que presentamos aspectos de este proyecto porque tenemos el del Hospital de Elche, pero tenemos otros en marcha en Escocia, en Madrid. A propósito de lo que salía antes, pues tenemos ahora mismo un trabajo en marcha sobre qué es lo que ha sucedido con
personas que tuvieron una parada cardíaca y se han recogido algo así como 600 casos de personas que tuvieron una parada cardíaca. Las reanimó el SAMUR de Madrid y tenemos el registro y se está estudiando cuál han sido los cambios en la vida de esas personas y las experiencias que tuvieron en el momento en que hubo esa muerte clínica. Pues estas investigaciones están en marcha con nuestro grupo y bueno, participan personas que hemos nombrado aquí como Peter Pfennig, como Pim Van Lommel y bueno, el resto del equipo con el que estoy trabajando. Pues esos trabajos que son pioneros, pues creo que van a dar un salto importante porque utilizan además un lenguaje que tiene que ver con la física cuántica, con algo que ahora mismo, por un lado, la física aporta herramientas para el conocimiento y por otro lado, la capacidad de análisis de los ordenadores modernos que nos permiten tratar con una cantidad tremenda de información como para analizar resultados que suponen que una máquina esté generando continuamente como 200 bits por segundo durante todos los días que dura el proceso de morir y eso permite conocer cómo cambia cómo cambia el azar cuando ocurren eventos como los que llamamos. Esto es gracias también a la informática y tenemos ingenieros desarrollando estos aparatos, haciendo todo el software y bueno, pues está siendo algo que nos metemos en un campo desconocido que antes era pues propio de tradiciones espirituales exclusivamente y ahora mismo pues estamos vinculando conceptos que vienen de las antiguas tradiciones que se acercaban al tema de la conciencia en profundidad con la ciencia que podemos vivir ahora, descubriendo que mística y ciencia pues son dos caminos convergentes cuando se trabaja sobre lo mismo, sobre la dimensión trascendente del ser humano. Qué bueno. Sí, Antonio, no sé si tenías alguna pregunta o... Sí, pero ya después bueno, Vicente, ya aprovecho para preguntártelo. Este año vais a hacer también en Elche, el Hospital de Elche, las actividades que hacéis periódicamente. Este año no la hacemos en el CHEP porque se ha hecho el congreso con Carmen, pero la idea es seguir haciendo el congreso que hacemos sobre la muerte y el morir. Y seguir haciendo. Lo hemos parado durante el COVID y ahora mismo lo que estábamos viendo es que cuesta mucho el mover a la gente para eventos masivos, a no ser que seas cantante o futbolista, pero lo tenemos previsto hacer para el año que viene, sí. Seguimos. No, pues cuenta con nosotros siempre para la difusión del mismo, por favor. Por supuesto, y muchísimas gracias, claro. Gracias, Vicente. Sí. ¿Querías preguntar algo más, Antonio? No, nada más. Gracias, Juan. Sí. Pues como estamos terminando, Lola, antes habéis hablado de lo importante que es el acompañamiento a las personas, ¿no? Y tal vez los familiares no sepan acompañar, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que tuve la suerte de entrar en un convento de monjas de clausura y había una de las monjas que se estaba muriendo. Entonces estaban todas las monjas alrededor rezando el rosario. Y yo les dije, bueno, esto del rosario está bien, ¿no? Pero ¿por qué no la cogéis la mano, la acariciáis, le decís cosas bonitas y le vais a ayudar a que a esta madre, a esta compañera, a esta monja, deje su cuerpo y vaya a la casa de Dios alegre y contenta y no con tanto rosario encima, ¿no? Y efectivamente lo entendieron fácilmente, empezaron a mostrarle un cariño que seguramente lo tendrían, pero les daba corte el podérselo mostrar, empezaron a mostrarle ese cariño y al día siguiente me llamó la Madre Superiora y me dijo, Juan, la Sor Inmaculada se ha ido feliz y nosotras también estamos felices. Es importante para que la gente sepa esa trascendencia en ese momento, Claro. poder disfrutar, poner amor, poner cariño, poner agradecimiento, poner presencia, etc. Claro que lo es. Mira, durante muchísimos siglos
¿vale? El acompañamiento se ha hecho en casa. La gente moría masivamente en sus casas, en su domicilio, y se sabía mucho sobre cómo acompañar a los vecinos, a la familia, cómo se iba de visita, cómo los niños llevabas a los niños. La muerte estaba absolutamente integrada en lo que era pues, el ciclo de la vida. Había mucha mortalidad, mucha más que ahora, también había mucha más natalidad, ¿no? O sea, como que había una efervescencia de ambos polos. Nacer y morir era algo muchísimo más habitual que ahora, con tasas de natalidad también muy bajas, ¿no? Y todo se hacía en el ámbito privado, se paría en casa, acudían las vecinas, la madre, la suegra, pues lo mismo se moría. Entonces había libros que te enseñaban o te explicaban, por ejemplo, hay uno de la Edad Media que se llama Ars Moriendi, que es el arte de morir, en donde te explicaba muy bien cómo iba siendo el proceso e incluso aconsejaban a cada persona que tú dejaras dicho en el momento que a ti te diagnosticasen algo grave o que ya se viese que estabas al borde de la trascendencia, tú decías quién querías que te dijese esa noticia. Pues bueno, llegado el momento, claro, o sea, es que eso estaba establecido, había una serie de protocolos, vamos a decirlo así, en donde las personas se regían y entonces la cosa era como mucho más fácil, ¿no? Como mucho más fácil, pero claro, llega un momento, quizás con la entrada de la revolución industrial, del materialismo, de toda una serie de corrientes que hacen que avancemos muchísimo en tecnología porque empezamos a indagar sobre la materia, nos volcamos en la materia y claro, la tecnología se dispara. Cosas que hace a lo mejor 200, 300 años estaban prohibidas, pues te hubieran quemado en la hoguera o te hubieran hecho, pero bueno, empiezan a haber autopsias, el ser humano empieza a interesarse por el mundo material y caemos en el materialismo, con lo cual todo lo que no sea material, pues no se le da credibilidad, no se le da crédito y empieza a denostarse tanto religiones como corrientes filosóficas, ¿no? Porque ya Platón hablaba del alma y de los tres tipos de alma y de la reencarnación, o sea, algo que el ser humano había aprendido durante muchísimos siglos, pues con la revolución industrial hemos caído a la materia y ahora hay que como retornar otra vez fuera de la materia, sacarnos un poco y volver a recordar la esencia de lo que somos, ¿no? Y a este respecto te lo digo porque si las personas no se han trabajado un poquito, ¿no? Ahora con la pandemia se ha tenido la oportunidad de que la gente también empieza a plantearse de que un día se va a morir, de que la muerte es una realidad, de que algún día van a trascender y cómo van a vivir el tiempo que están en este plano. Lo van a vivir con miedo, lo van a vivir con huida, pero al fin y al cabo se le ha planteado el que un día esa realidad que va a hacer y va a ayudarte mucho al vivir el presente y a plantearte si hay vida después de esta vida y y se han empezado pues, a tirar de escuelas espirituales que ahora mismo se están tratando, pero que ya están súper inventadas. Sí. ¿Me comprendes? Pero lo que quiero decirte es que la persona va a poder acompañar a otra persona hasta donde ella se haya trabajado su propia muerte. Porque si no, va a entrar en pánico frente a la ignorancia, frente a la incertidumbre. Bueno, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le hago? Como tú, estas monjas, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué le decimos? Bueno, pues hay
hay que decirle cosas, y todo eso se está recuperando, porque Juan, esas cosas Sí, se sabían y se hacían, ¿no? Iba pasando allí toda la familia, se iba despidiendo, el otro iba dando ya las últimas voluntades, llegaba el cura y hacía un pequeño ritual, ¿no? Para que se fuese en paz con los santos óleos, la extrema unción, y todo eso eran rituales para ayudar a desanclarse el alma de los apegos, tanto de la culpa, del miedo como de la culpa, ¿no? Venía allí el cura y te daba la extrema unción, ¿no? sí, Para sí. que todo eso, y esas cosas se sabían, ¿no? Lo único que hay que hacer es volver a recuperarlas desde el punto de vista, si quieres, científico material, porque cuando empiezas a recoger las cosas que te dicen los pacientes, te das cuenta de que están trascendiendo, de que ahí hay una parte espiritual, y ahí es donde convergen misticismo, espiritualidad y ciencia, que van a unirse con la medicina cuántica y con la... Claro que sí, acabarán uniéndose porque es que no le queda otro remedio, es que no hay otra salida, no, no le queda otra. Qué bien, qué bien. Y para terminar, Vicente, porque estamos terminando, hay una pregunta por ahí que me ha parecido muy interesante, que es el tema de los niños. ¿Cómo podemos hacer con los niños, tantos los que se van a ir como los niños que están viviendo la muerte de alguien querido? Bueno, los niños, cuando lo vemos desde las personas mayores, siempre perdemos de vista de que para los niños hay cuestiones mucho más fáciles. Y primero habría que diferenciar de qué edad estamos hablando, porque un niño hasta los 6 años prácticamente no tiene ninguna noción de lo que significa para un adulto la concepción del morir o no morir. Tiene un sentido totalmente práctico y le interesan las cosas prácticas sin ir más allá. Para los niños, cuando tienen conciencia de una enfermedad de la que se van a morir, hasta tienen un acercamiento mucho más sencillo que los adultos. Y lo mismo para vivir su propia experiencia como la de la pérdida de otros. Cuando intervenimos los adultos, aislándolos, excluyéndolos del conocimiento, de la discusión, es cuando aparecen las dificultades. Pero en general, el problema de los niños son las personas mayores que los rodean. Ellos no van a tener problemas especiales que no proyectemos desde lo que nos gustaría, desde la idea, una vez más, paternalista de quererles evitar el sufrimiento. Cuando se les da su sitio, son ellos los que te suelen decir lo que se trata de hacer, lo que merece la pena, lo que no quieren, lo que además pueden saber lo que quieren elegir. Y esa es una cuestión importante. Eso en cuanto al proceso de morir de un niño. En cuanto al proceso de vivir las pérdidas, donde suele haber más conflicto, porque ya tiene una parte de educación, es en los adolescentes, que en esa adolescencia pues hay crisis de crecimiento que los adultos solemos manejar bastante mal. En ese sentido, desde la Fundación Meta, pues acabamos de crear con un apoyo de la Caixa precisamente una web específica para los adolescentes, para todos los que tengan una pérdida, poder entrar en contacto a través de el anonimato que supone herramientas que ellos utilizan a través del chat o a través de respuestas preconfiguradas o del contacto con los profesionales de la fundación para tener apoyo en el duelo, para poder hablar de ello sin tener que identificarse, que a veces es lo que más cuesta. Estamos tratando de abrir una ventana para un sector de la sociedad que generalmente está excluido y que supone pues, un extra de sufrimiento para ese sector. Y en ese sentido, pues tenemos proyectos de pedagogía para introducir en los colegios también todo lo que tiene que ver con hablar del morir para los niños y además introducirlo utilizando aspectos cercanos. A ellos. Yo he tenido experiencias en colegios trabajando con un aula de adolescentes
planteando el acercamiento al concepto de morir a través de las artes marciales, de cómo conecta a alguien a esa edad a través de lo que supone el miedo a hacer daño, el sentido de lo que es el contacto con experiencias internas, intensas, y a veces es acercarnos a su lenguaje y escucharlos y no proyectar la idea que tenemos los adultos, porque eso al final los impregna y es un problema. Para los jóvenes es mucho más fácil y además desvaloriza la idea de morir porque utilizan juegos a través de todo lo que hay ahora que te separan de que la idea de la muerte tiene que ver con una competición de morir y matar. Entonces creo que eso hay que llevarlo más lejos, perder de vista que se trata de una competición que te lleva siempre a luchar contra algo que es la muerte en un videojuego, como algo que se ha empleado también cuando ha aparecido el COVID, como lucha, sé más hábil y ganarás. Entonces, hay que llevarlo a algo mucho más cercano que tiene que ver con el cambio y con otro acercamiento desmitificador también para los jóvenes y como algo de la vivencia de lo práctico, de la pérdida cotidiana que es tan, a veces es tan difícil de tratar por los adultos. Creo que Sí, sí, hay que confiar absolutamente en que los jóvenes son, los jóvenes, ya lo he visto. de verdad, tienen ahí un papel que debemos escuchar, Y aprender mucho de ellos también. por supuesto. Sí, sí. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Antonio, no sé si tú querías comentar alguna cosa más. Simplemente agradecer a Vicente y a Lola su enorme contribución siempre a este espacio y agradecerles que siempre, 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 cuando pueden, que casi siempre están dispuestos a participar con nosotros. Un abrazo grandísimo, Lola. Un abrazo, Vicente, muy grande, muy grande, muy grande. Muchas De gracias. corazón. Muchas gracias a vosotros por siempre acordaros de nosotros, que podamos participar, porque esta labor de didáctica también entra dentro de nuestra misión, ¿verdad, Vicente? Es algo a lo que estamos comprometidos y estamos disponibles, por supuesto, Exactamente. para lo que No, haga falta. yo he de deciros que lo paso genial siempre con vosotros, personal y profesionalmente. Ah, Más personal que profesionalmente, y profesionalmente es mucho, o sea, con lo cual lo paso genial. En fin, es un abrazo como mutuo. siempre. Gracias, chicos. Pues Hasta luego. muchas gracias y felices de formar un gran equipo, porque de eso se trata, de compartir para que la humanidad sienta y viva de verdad. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Vicente, gracias, Lola, gracias, Antonio, gracias a todos por estar Chao. aquí. Adiós. Adiós.